Bienvenidos, ahora nos toca hablar de lo que es el tiro parabólico y pues bueno, se define de la siguiente manera en palabras simples. Es un movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones, es decir, en un plano, con aceleración constante e igual a la gravedad. Hay que considerar lo siguiente. Como es la combinación de dos movimientos, uno es horizontal, lo vamos a manejar como X, y el otro vertical lo manejaremos como Y. Hablamos de un plano, entonces tenemos componentes X y Y, conviene ejemplificarlo en un plano cartesiano y lo veremos en el siguiente diagrama. Pero bueno, antes vamos a considerar esto. Los cuerpos son disparados con cierta velocidad, formando un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Es por ello que su trayectoria describe una parábola. Es decir, en verde tenemos lo que es nuestro plano cartesiano. De esta forma, suponiendo que lo que tengo en azul es el tiro original, voy a desplazar o voy a lanzar este cuerpo con esta dirección, ejemplificada con este ángulo. Al final de cuentas, aunque mi intención sea que se desplace de esa forma, la gravedad que se encarga de atraer los cuerpos hacia el centro de la Tierra va a empezar a hacer su labor. Entonces empieza a descender formando una parábola, que es lo que estamos observando aquí. Bien, entonces de esta manera vamos a tener componentes, es decir, la componente de nuestra velocidad en X es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno de este ángulo. La componente de la velocidad con respecto a Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Recordemos que las componentes en X siempre se van a relacionar con coseno y las de Y siempre se van a relacionar con seno. Entonces, bien, la componente horizontal de la velocidad es constante y va a ser igual con respecto a la velocidad inicial. Al final de cuentas es esto. Otra de las cosas que debemos de considerar es que la componente en Y, conforme va ascendiendo, va disminuyendo. O sea, conforme va transcurriendo, observamos, va avanzando y empieza su disminución. Bien, entonces, conforme el cuerpo asciende, es lo que va haciendo esa disminución. Bien, de ahí, cuando nosotros alcanzamos la altura máxima en esta parte, la velocidad en un instante, se vuelve cero y empieza el descenso. Bien, con esto también estamos especificando lo siguiente. Si es perfectamente plano el origen y el fin del recorrido de este proyectil, la velocidad con la que inicia será exactamente la misma con la velocidad con la que llega al mismo punto. Entonces, bueno, otra de las cosas que vamos a considerar es esto. El tiempo que permanezca el proyectil en el aire es lo doble en el tiempo que le toca alcanzar su altura máxima. Es decir, el tiempo que transcurre en alcanzar su altura máxima es exactamente el mismo tiempo que a partir de su altura máxima hasta llegar a el plano donde salió. Y bien, tenemos en esto también una distancia recorrida. Para que quede un poco más claro, veremos las siguientes fórmulas y los siguientes ejemplos. La altura máxima será bajo la siguiente fórmula. Ahora vamos a especificar con Y, porque recordemos que estamos utilizando lo que son las componentes en X y en Y. Entonces, para nosotros la altura ahorita vamos a utilizarla como Y. Bien, la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Viéndolo desde otra perspectiva, ya aplicando el cuadrado a la velocidad inicial y al seno, podría quedarnos de esta forma: velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Bien, el alcance horizontal lo estamos marcando con la letra D. Sin embargo, también podríamos tener lo siguiente, como X, retomando que al utilizar X y Y, X para nosotros sería la componente horizontal. Y tendríamos exactamente la misma fórmula. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo, en este caso, todo esto dividido entre la aceleración de la gravedad. Bien, entonces retomando con esto, por ejemplo aquí en el diagrama ya teníamos que tenemos con D, pero reiterando, podríamos nosotros haberlo manejado simplemente como X.
no lo habíamos manejado al principio para que no se confunda con lo que es el eje de las X, por eso lo podemos manejar como D, pero lo puedes ver en algunos otros libros simplemente como la letra X. Bien, ahora vamos a ver lo que es el tiempo en alcanzar su altura máxima, que es igual al tiempo, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Y pues bueno, finalmente el tiempo total en el aire, como ya lo habíamos especificado, va a transcurrir el doble del tiempo en alcanzar su altura máxima. Un jugador de soccer golpea con el pie un balón con una inclinación de 60 grados con respecto a la horizontal, imprimiendo una velocidad de 40 metros sobre segundo. Calcular el tiempo que dura el balón en el aire, inciso B, altura máxima que alcanza, e inciso C, el alcance horizontal. Aquí conviene que pauses el video y copies los incisos porque vamos a resolverlos a continuación. Para el inciso A vamos a utilizar esta fórmula. Entonces tenemos el tiempo es igual a la velocidad inicial, que retomamos que es 40 metros sobre segundo, multiplicado por el seno de lo que son 60 grados. De esta forma lo vamos a dividir entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera tenemos tiempo es igual a lo que es 40 metros sobre segundo por el seno de 60 equivale a 866 dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos en esta parte. Entonces, al hacer nosotros estas operaciones, tenemos lo siguiente. Multiplicar 40 por 0.866 nos da 34.64 metros sobre segundo. Esto dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, haciendo las operaciones, 34.64 entre 9.81 nos arroja 3.53. Bien, vamos a hacer la eliminación de unidades que hemos estado viniendo haciendo. Entonces, de la siguiente forma. Recordemos que es extremos por extremos y van en la parte de arriba. Metro por segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado. Medios por medios, metro por segundo, metro por segundo. Retomando que segundo al cuadrado es exactamente lo mismo que tener segundo por segundo. Este con este se neutraliza, se neutraliza. Entonces tenemos nuestro tiempo que es de 3.53 segundos. Para el inciso B, esta es la fórmula. Entonces tenemos alcance máximo o altura máxima es igual a la velocidad inicial, que fue 40 metros sobre segundo, por el seno de 60 grados. Todo esto elevado al cuadrado y dividido entre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, tenemos lo siguiente. Y max es igual, y multiplicamos lo que es 40 metros sobre segundo por 0.866. Esto todavía se eleva al cuadrado. Y en la parte de abajo vamos a multiplicar el 2 por 9.81, arrojándonos 17.62 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, continuando en esta parte, tenemos Y max es igual 40 por 0.866 nos arroja 34.62 metros sobre segundo, y esto a su vez será elevado al cuadrado dividido entre 17.62 metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma,
Y max es igual a lo que sería elevar 34.62 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos 1199.93. Evidentemente, al elevar este metro al cuadrado tendríamos metro cuadrado sobre este segundo al cuadrado es segundo al cuadrado. Todo esto sobre 17.62 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, continuamos. Y max es igual. Y dividimos esta cantidad entre esta y nos arroja 61.16. Y volvemos a hacer lo mismo para lo que es la simplificación de nuestras unidades, teniendo lo siguiente. Extremos por extremos que irán en la parte de arriba, medios por medios que irán en la parte de abajo. Bien, tomando esta referencia tenemos lo siguiente. Metro cuadrado por segundo al cuadrado tendríamos metro cuadrado por segundo al cuadrado, y en la parte de abajo metro por segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado. Retomando, como aquí tengo los metros al cuadrado, sería metro por metro, y neutralizamos de la siguiente forma. Este con este, y evidentemente solo nos quedarán metros. De esta forma, Y max, nuestra altura máxima, es 61.16 metros. Y de esta forma hemos resuelto el inciso B. Para el inciso C, esta es la fórmula a utilizar. Recordemos lo que te había dicho, puede ser la letra D o la letra X. Vamos a utilizar la D para entender lo que es el alcance horizontal. Por lo tanto, la distancia será la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 40 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, por el seno del doble del ángulo, es decir, tenemos 60 grados, el doble de 60 grados es 120 grados. Esto dividido entre la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, de esta forma queda así. 40 al cuadrado son 1600, metro al cuadrado es metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado, por, curiosamente, el seno de 120 grados es el mismo valor que el seno de 60 grados, entonces es 0.866. Vamos a multiplicar esto, lo vamos a expresar en paréntesis para que quede un poco más claro, sobre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos en esta parte. Entonces tenemos D es igual, al multiplicar 1600 por .866 obtenemos 1385.6 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma, al dividir los coeficientes, es decir, 1385.6 entre 9.81, tenemos que es 141.24, y vamos a simplificar las unidades, retomando lo que sería extremos por extremos, van en la parte de arriba, y medios por medios en la parte de abajo. Entonces, metro cuadrado por segundo al cuadrado queda de esta forma, y metro por segundo al cuadrado es metro por segundo al cuadrado. Evidentemente, retomando la descomposición, porque aquí abajo tengo solamente metro cuadrado lo pongo como metro por metro, y de esta forma hacemos la simplificación así: segundo cuadrado con segundo al cuadrado, metro con metro, y nos queda simplemente que es 141.24 metros. Y bueno, con esto hemos resuelto todos los incisos de nuestro ejercicio. Esperamos que te haya gustado, que te sirva este ejemplo. Recuerda compartir, por favor, si te ha gustado, comenta. Por favor, dale manita arriba.
no te olvides de eso. Y suscríbete para que podamos seguir creciendo. Pues muchas gracias por tu preferencia.